que para muchas personas es así, dirán siempre la misma historia, siempre hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero cuando el Señor inquieta, tenemos que obedecer. Y haciendo un poco de memoria, ¿verdad?, sobre estos meses anteriores, repasaba los apuntes, ¿no? Y hemos hablado, el Señor nos ha hablado, de verdad, por intermedio de distintos profetas, pastores y siervos que han llegado aquí, que tenemos esa bendición, ¿verdad?, de tener distintos predicadores para poder oír la palabra de distintas maneras traída por el Señor, ¿verdad? Y hemos hablado de trabajar en equipo, nos han hablado que tenemos que ser un equipo, trabajar en equipo. También nos han hablado de ser siervos modelo, ¿verdad?, para estar siempre atentos y espontáneos en todo. Nos han hablado del servicio de excelencia que tenemos que darle primeramente al Señor y luego a los hermanos y a todos que lleguen a la casa de Él, ¿verdad? Conocer al Rey, hemos hablado de conocer al Rey de los cielos. Hemos hablado del relevo, ¿se acuerdan del Hechos 29 que trajo el hermano Félix? Cuando lo leía, lo repasaba, me acordaba, me venía alegría a mi corazón, ¿verdad? Pero el relevo de los apóstoles lo tenemos nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que seguir los pasos de esas personas, de esos grandes predicadores, y poder estar a su altura, ¿verdad?, a la altura del Señor Jesús. También el pastor hace poco nos ha hablado del predicador, de Eclesiastés, ¿verdad? Nos ha instruido, nos ha traído palabra. Y nuestra hermana Liliana también ha hablado del alfarero. Alfarero es aquel que nos moldea, que está moldeando constantemente, y cuando algo se rompe lo vuelve a moldear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere aprovechar esa pieza, porque sabe que ese barro es perfecto para lo que Él quiere hacer. Y el Señor estos días estaba tocando mi corazón, ¿verdad? Y me hablaba y digo, Señor, ¿qué tenemos que hacer para seguir avanzando, no? Y el Señor me decía, la regeneración, regenerarnos. Pero ¿regenerarnos qué? ¿Qué tenemos que regenerarnos, verdad? La regeneración es la renovación radical de nuestro ser interior, dice, para poder trabajar para el Señor, y se hace a través del Espíritu Santo. Quizás los versículos que vayamos viendo de aquí en adelante dirán todos siempre repitiendo lo mismo, siempre hablando de lo mismo, pero la palabra del Señor es clara. Y estamos aprendiendo en los martes que tenemos que dejar fluir y crecer a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Y cada uno que le podamos hablar, lo que tenemos que hacer es presentarle al Señor Jesús. Te presento un amigo que ha muerto por mí y por ti y por mí. Entonces, ¿qué mejor que saber lo que ha hecho Jesús en nuestra vida? Allí a Moisés le dio los 10 mandamientos, y la palabra y el pastor siempre lo dicen, ¿verdad? Hay muchos preceptos, muchas ordenanzas en la Biblia, muchas cosas que tenemos que cumplir, no como un mero, ¿verdad?, reglamento, ¿no? No somos militares de armas para cumplir un reglamento, sí tenemos que cumplir unos estatutos para poder llegar a la plenitud en Cristo. La palabra del Señor nos enseña sobre la conversión y la regeneración, ¿verdad? La conversión es cuando, tocados nosotros por el Espíritu Santo, nos volvemos a Dios. Y eso es un acto humano y se puede repetir muchas veces, porque llegamos a la iglesia, nos vamos, y llegamos, el Señor nos toca, nos inspira, ahora sí, pero luego salimos afuera y como la semilla que cayó al costado del camino, voló con el viento, ¿verdad? Pero dice que la regeneración es la obra de Dios en nuestra alma, la cual, una vez hecha, no se puede repetir. Una vez que el Espíritu Santo toca nuestra alma, nuestro ser profundamente, por más que nos apartemos, el Señor siempre nos va a guardar y nos va a inquietar. Él siempre va a estar ahí, ¿verdad? Y no hace falta repetir nuevamente, porque el bautismo es una vez, la muerte es solo una vez. Hay muchas cosas en la palabra, muchos temas que habla el Señor que son solo una vez. No se pueden estar haciendo como hoy vengo, mañana no, y festejo y no festejo, y como y no como, y salgo y no salgo. Eso es en el mundo, ¿verdad? Que lo podemos repetir las veces que quieramos, en los lugares que sea. Aquí en la casa de Dios, una vez que llegamos, el Señor nos regenera. La conversión es el primer paso
en la dirección hacia la regeneración. Poco de trabalenguas de palabra, ¿verdad? Y la regeneración es la introducción a una nueva vida. Todo tiene un porqué. La regeneración es dada a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. A los que apuntan, quizás veamos que hay muchos versículos conocidos y a su vez reiterativos, pero porque hoy el Señor quiere hablarnos de algo muy específico, ¿verdad? La Biblia enseña que para uno llegar al reino de Dios tiene que ser nacido de nuevo, ¿verdad? Y nacido del agua, el bautismo de Juan, el arrepentimiento, o sea, la conversión. Tenemos que convertirnos al Señor. El bautismo en agua de Juan el Bautista era para convencerlos. Así lo gritaba él a la voz, ¿verdad? Venid, arrepentíos. Y el del Espíritu es el bautismo en Jesús, el Espíritu Santo. Se dice la palabra que cuando Jesús se bautiza, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma hacia él, ¿verdad? Y en Juan 3:5, vamos a comenzar con los versículos. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Que Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Verdad? Todo tiene un porqué y todo tiene un punto de partida, el bautismo. La palabra nos dice que al reino de los cielos no puede entrar ni carne ni sangre, ¿verdad? Pero tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo preguntaba, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar nuevamente en la matriz? Un hombre ya viejo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice aquí que para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. Muchas personas se ocupan de lo que pasó en la antigüedad. Sí, es muy lindo revisar y encontrar apuntes del Antiguo Testamento. A mí también me gusta conocer lo que hicieron nuestros ancestros y cómo llegaron hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero se olvidan de la obra principal, la salvación que nos dio Jesús al llegar a la cruz, ¿verdad? Se olvidan de todo eso, ocupándose de planetas, ocupándose de si hay más mujeres, de si hubieron más hombres, ocupándose de qué color era el fruto prohibido. Cosas que a mí ya lo he leído, lo he aprendido, y verdad, a mí me interesa saber la parte de la salvación. ¿Qué tengo que hacer? Presentarle a Jesús a las personas, para que se arrepientan, que conozcan del Espíritu Santo. Una vez que sean llenos, el Señor los regenerará instantáneamente. La necesidad de una regeneración también nos inquieta el Señor, ¿verdad? Y allí en Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí estamos hablando ya de ver el reino, el Edén. El Edén estaba y era terrenal. Ya no está más, el Edén está arriba. El Edén, el árbol de la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la vida, la verdad, el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que el único camino que hay es conocer a Jesús, ¿verdad? Y dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, todo aquel que no se regenera desde el principio no va a entender ni siquiera la Escritura. Con eso le digo todo. Yo me acuerdo en mis comienzos, de no cristiano, sino de intentar ir a la iglesia, leía la Biblia como un mero libro de cuentos, ¿sí? Una historia, me ponía a leer, ¿tenés que leer la Biblia? Sí. Eran las 11, las 12, las 1 de la mañana, yo leía capítulos y capítulos, y para mí era muy sencillo porque en mi juventud me gustaba mucho leer, y los libros los leía muy rápido. Pero leía, me acordaba después de lo principal de la historia y listo, ¿verdad? Pero no, hay que nacer de nuevo para poder entender la palabra del Señor. Cada día, cada versículo. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Y un poquito más abajo en el 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Quién puede hacer algo así? De darnos vida aún estando muertos revolcándonos
en el pasado. Cada uno sabe del pozo que el Señor lo ha sacado, ¿verdad? Cada uno sabe de dónde lo levantó el Señor. Cuando se estaba hundiendo allí en ese mar, a lo Pedro, ¿verdad? Que se hundía y le pedía por favor. El Señor podía haber hecho muchas cosas, pero no. Él llegó hasta él, le dio la mano y lo subió a la barca, ¿verdad? Y así ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el nuevo nacimiento. En Colosenses 2:13 dice el Señor: y a vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Todos los pecados. Estaba leyendo un artículo que decía que el Señor nos había perdonado cuando murió Jesús todos los pecados habidos y los por haber, ¿verdad? Entonces podemos seguir pecando porque Él sigue perdonando. ¿Hasta cuánto? ¿70 veces 7? No. Una vez que somos salvos y llegamos a la casa de Dios, sí podemos tener errores, podemos cometer errores, porque somos humanos. Y también la palabra dice que la carne es débil, cometemos errores. Nuestro yo sigue vivo todavía en nuestro interior. Y muchos no hemos entregado todo esto del corazoncito. Dejamos una franjita por aquí, un pellizquito por allá. Entonces, cualquier cosa, de repente eso mancha todo el corazón, ¿verdad? Contestamos mal y luego nos sentimos mal. Porque esa es la obra del Espíritu, la que no se puede volver a hacer, ¿verdad? Nos sentimos mal, contestamos mal. Luego tenemos que venir de cabeza gacha: discúlpame, perdóname, no puedo haberme enojado contigo. No tendría que haberme enojado, a pesar de que lo que me has hecho no es muy bueno, pero bueno, hay que pedir perdón. La regeneración es una obra solo de Dios. Solo Dios puede regenerar nuestra vida, solo Dios. Y se origina en el Dios Padre. Allí en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que creen en su nombre. Muchos dirán que es muy sencillo, solo creer en el nombre de Dios nada más, pero todo eso trae muchas cosas detrás, ¿verdad? Pero nos da el privilegio de, siendo gentiles, ser llamados hijos de Dios. Como dice el coro, ¿verdad? Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. La regeneración no puede ser controlada por acciones humanas, ¿verdad? No podemos regenerar nuestra vida espiritual cuando nosotros quieramos, ni con rituales, ni con acciones, ni con date 5 vueltas a la manzana, rezate 10 Ave María, no. Esto tiene que ser algo hecho por Dios nada más, ¿verdad? Solo Dios nos conoce y solo Dios sabe nuestro corazón dónde está. Es hecha posible por la resurrección de Jesucristo. Solo de esa manera logramos una restauración, regeneración completa. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Padre, ¿verdad? Que nos ha dado esa maravillosa forma de regenerarnos, renacer para una nueva esperanza viva. Antes estábamos muertos sin esperanzas, habíamos leído, ¿verdad? Muertos en nuestros pecados, en nuestras vidas vanas. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. En Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Si vamos prestándole atención a todos los versículos, vemos que somos algo exquisito, algo delicado, algo preciado para Dios. Por eso Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que el enemigo había hecho perder.
allí en el jardín del Edén. Desde el principio el Señor lo sabía, pero Él dice que somos las primicias de sus criaturas, de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué cosa más hermosa ser imagen y semejanza de Dios? Somos primicia de Dios. Primera de Pedro, ya leímos, ¿verdad? Siendo 1, 23 al 25, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha anunciado. La palabra de Dios son buenas nuevas cada día. Cada día que abrimos la Biblia encontramos algo nuevo para nosotros. Un refresco, un aliciente, no sé, muchas cosas que no podemos encontrar en ningún otro lugar, porque solo el Señor nos restaura y nos levanta. La regeneración es la obra creadora exclusiva del Espíritu Santo de Dios. No se puede lograr por métodos humanos. No se puede lograr a través de obras. En 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nuestro espíritu tiene que estar constantemente en comunión con el de Él. ¿Para qué? Para tener vida siempre. En Romanos 2:29 nos dice, sino que es judío el que no es lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza, la cual viene de los hombres, sino de Dios. Toda alabanza que nosotros pronunciamos y estamos siempre inquietos en ella, es porque Dios le gusta, y Él dice que se mueve y vive en medio de la alabanza, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en casa, no aburridos, sino en un momento de paz, de tranquilidad, enseguida empiezan a venir esas tonadas, aunque salteadas, aunque hacemos popurrí de alabanza, un poquito de acá, un poquito de allá, pero al Señor le encanta eso, ¿verdad? Le encanta porque Él vive, Él se mueve. En Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, si visteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿verdad? Con la fe tenemos que recibir y restaurarnos cada día. El bautismo es una señal de regeneración, por eso siempre, cada año estamos instando, el pastor insta, para que todo aquel que quiera dar ese paso de fe, ¿verdad?, lo haga. ¿Por qué? No es un mero, ahí sí está bautizado, este sí, este no, no. El Señor nos manda en su palabra, ¿verdad?, que nos bauticemos. Juan 3:5 ya hemos visto, respondió Jesús, de cierto os digo que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Hay muchas puertas? No, una, nacer de nuevo. En Tito 3:5 nos habla, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí habla de regeneración y renovación. Lavamiento. Una vez que ingresamos al agua y salimos, estamos regenerados, lavados. Nuestros pecados siguen por abajo. El Señor allí los va llevando todo. Se olvida prácticamente de todo, porque quiere saber si tu corazón en verdad ha renacido, está regenerado. Eso es lo que Él quiere, pero Él quiere que se lo digas de palabra. Los resultados de la regeneración: entrada al reino de Dios, ya lo hemos visto en Juan 3:5, ¿verdad? Una nueva vida santa, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muy bien, igual pecamos, ¿verdad? Porque, como habíamos hablado, somos carne, somos débiles, todas esas cosas podemos decir, pero una vez que el Espíritu Santo está instalado en nuestro corazón,
está ahí. Cada vez que vamos a cometer algo, que muchas veces nos pasa porque el enemigo está siempre inquietando para que pequemos, siempre está ahí. Y ahí esto, y lo voy a dejar acá porque si lo dejaron, a mí me pasa muchas veces en el trabajo, dejan las cosas al medio, y yo soy bastante ordenado, me gusta ser bastante ordenado. Y vengo, ya dejaron esta caja acá al medio, la dejo que se rompa otro. No, y la pongo en su lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo en mi interior que me dice que no es así. Porque la palabra del Señor lo dice, ¿no? Que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace se considera como pecado. Entonces, si está la caja al medio, bueno, nos enojamos para nosotros mismos, levantamos la caja y la ponemos en la pila. Y así con todo, y así en todos los lugares de trabajo o en nuestros hogares tenemos ese mismo problema, ¿verdad? Siempre encontramos al enemigo queriendo que pequemos. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Nos zarandea, pero no nos puede tocar. Nos zarandea, quiere que pequemos, ¿verdad? Él quiere, pero nosotros tenemos que instar hacia una nueva vida y santa. 1 Pedro 2:1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead, capaz que lo han escuchado hace poco esto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcáis para salvación. Creo que es un versículo que ya lo tenemos de memoria, ¿verdad? Tenemos que anhelar esa leche espiritual, nacer de nuevo, ser niños. ¿Cuántas cosas bonitas que nos traen a la memoria? Yo me acuerdo no de mí, pero me acuerdo, póngale de Sofía, ¿verdad? Que nació, se crió de chiquita, mis hijas, que ya, bueno, no, mis hijas hace mucho también, pero lo más reciente es Sofía, ¿verdad? Que está ahí, que anhela esa leche no adulterada, ¿verdad? ¿Querés mema? Sí, allá va, te preparas la mema y toma, azúcar no, leche, ¿verdad? Quiere alimentarse de lo mejor. Entonces tenemos que saber a lo que comer y qué tomar, ¿verdad? Buscar siempre eso, ser como niños, por amor a otros. Cada vez el Señor nos va pidiendo más cosas, ¿verdad? Pero tenemos que ir buscando la forma de regenerar nuestra vida. Eso era lo que estábamos hablando al principio, ¿no? 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que el que no tiene amor no conoce a Dios. El que ama conoce a Dios. Pero tenemos que amarnos unos a otros. Hay dos mandamientos, ¿verdad? Que la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Pero el número 2 es más difícil todavía, porque si tú no te quieres, no quieres a nadie, ¿verdad? Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí dice, ¿verdad?, que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, si guardamos su mandamiento. Qué difícil que es a veces amar a nuestro prójimo. Pero la palabra también lo dice, ¿verdad? Esto es algo muy sabroso, muy inteligente, muy bien hecho por nuestro Padre Celestial. Porque dice: ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y no amas a tu hermano que lo tenés al lado. ¿Qué te ha hecho para que no lo ames? No sos hijo de Dios. No tenemos el Espíritu Santo. No hemos nacido de nuevo. Seguimos regenerándonos entonces. Tenemos que tener victoria sobre el patrón de vida del pecado del mundo. El mundo día a día nos va presentando cosas para llevarnos a pecar. Nos venden aquello, nos muestran aquello por televisión. En internet surgen las propaganditas de abajo, y surgen propagandas que ya no saben ni cómo sacarlas de donde sea. Hasta en la Biblia aparecen las propagandas. Entonces, es un patrón que la vida, el mundo va llevando. ¿Para qué? Para que todos vayan cayendo en esas cosas, ¿verdad? Es como cuando sacan un producto
que yo no sé lo que le ponen, pero que es pegadizo y todos hay que comprarlo, hay que tomar Coca-Cola, hay que esto, hay que aquello, hay que comer McDonald's, hay que comer burger. ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo especial, en casa no quedan igual. En casa no quedan igual, hay que ir al burger o al McDonald's, especialmente, porque hasta las papas quedan ricas así. Pero, y ese es el patrón de vida, ¿verdad? Que nos lleva a un pecado. Porque incluso la comida es pecado, aunque parezca mentira. Porque todo lo que nos quite de la vista de Dios se considera pecado. Esta noche hablando con el compañero, hablábamos de este tema, ¿verdad? Y yo le decía, la adicción a las empanadas en la madrugada con una Coca-Cola es un pecado, porque todos los días una empanada y una Coca-Cola, una empanada y una Coca-Cola, después decís, ay, me sale 40 euros el gimnasio, me tiro todo el día en el gimnasio. Digo, pero te zampás 2 empanadas calientes en la madrugada. Entonces digo, claro, sí que rico, sí, pero eso lleva un montón de proteínas y grasa para adentro Entonces, ¿de qué manera vamos a evitar el pecado? Si lo tenemos ahí palpable. A veces cuando el jefe hace esos bracitos, con crema, mirá para el otro lado y no coma. Así que, victoria sobre el patrón de vida. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos que comenzar a darle fortaleza a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Tenemos que lograr que todo aquello que viene del mundo sea cortado y ejecutado por ese lado, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que nosotros que hemos nacido de nuevo, que nos hemos regenerado, o por lo menos estábamos viendo todos los puntos para llegar a la regeneración, tenemos que vencer al mundo, ¿verdad? Y dice que es por la fe. Por la fe de muchos se hicieron un montón de cosas. Allí en Hebreos 11, señor, están la galería de los hombres de la fe. Esos héroes que por fe lograron lo que tenemos hoy en día. La salvación eterna y el convencimiento de que Jesús caminó por este lugar y va a volver a llegar, no a caminar, pero va a volver a llegar por su pueblo, ¿verdad? Y para terminar, allí, Juan 3:5, como empezamos, terminamos. Respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la clave para tener una regeneración recta, sincera y limpia, nacer de nuevo. Así que en esta noche el Señor quiere inquietarnos, ¿no? Todo aquel que quiera experimentar alguno de los pasos que hemos hablado esta noche, ¿verdad? Y creo que el principal es tener la victoria contra el mundo, ¿verdad? Contra el pecado del mundo, contra todas esas cosas, ¿verdad? Puede estar pasando, el pastor va a estar ministrando, pueden pasar, vamos a poner una alabanza, una adoración muy